Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Padre amado, por disponer de los tiempos, Padre amado. Te pedimos, Señor, para que tú nos des discernimiento, Señor, a tu palabra, Señor, y nos puedas enseñar, Señor, el día de hoy a través del hermano, Señor, pon en él, Señor, palabras, Señor, en su boca que podamos entender y podamos hacer simple, Señor, para tu palabra y para poder guiarlo, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tenemos esta herramienta para poder entender y poder saber más, Señor, y poder ayudarnos y fortalecerlos en ti, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos diste. Gracias por darnos salud, por darnos el día a día, Señor. Gracias por saciarlo del hambre y la sed, Señor Padre amado, y gozarnos en tu presencia. Todo mi ser y todo, Señor, es para alabarte y bendecirte, Padre amado. Te doy gracias, Señor, y bendigo esta estudio bíblico, que sea todo lo que tu gracia esté en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bien, hermano, estábamos estudiando el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y quedamos en el versículo 8 del capítulo 5, ¿cierto? Evangelio de San Juan, capítulo 4, perdón, capítulo 5, versículo 8. Estábamos viendo el acontecimiento del estanque de Bethesda, ¿cierto? Cuando Jesús sana a una persona que lleva 38 años enferma. Continuamos entonces con el versículo 10 del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Dice su palabra: entonces los judíos decían a aquel que había sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente cuando los judíos hablaban, le decían esto, ¿cierto?, a esta persona que había sido sanada, que no podía llevar su lecho en un día sábado, y se estaban refiriendo solamente a la ley del hombre, ¿cierto? No estaban hablando ni le estaban dando importancia a lo que Dios había hecho con esa persona, sino que eran las leyes del hombre y no las leyes de Dios. ¿Ya? Porque en definitiva Jesús no prestó ningún tipo de atención a las leyes que se habían establecido y que habían sido inventadas por el hombre de no sanar un día sábado, ¿cierto? Que se consideraba el día santo en ese momento, el día de descanso, mejor dicho. Eh, Ahora, el versículo 11 dice, le respondió la persona que había sido sanada, ¿cierto? Le dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, ¿ya? Bueno, obviamente que este hombre, el que fue sanado, ¿cierto?, usaba a Jesús como su autoridad, ¿cierto? Eh, lo ponía de frente, aduciendo de que él era el que lo había sanado en ese momento. Eh, y obviamente esta persona que había sido sanada no deseaba tampoco cumplir la ley en el sentido de guardar el día sábado. Él lo que quería era ser sanado, por lo tanto no le importaba el día de la semana en el cual hubiera ocurrido la sanidad, digamos, de su cuerpo, ¿cierto? El versículo 12 dice, le preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, Jesucristo se sanó a esta persona y se alejó inmediatamente del lugar, porque en su condición de Dios también, él conocía bien el odio de los líderes religiosos en esa época, ¿cierto? Sabía que ya se estaba empezando a generar esta efervescencia, ¿cierto? Este odio en contra de él, y que ya se estaban, ¿cierto?, preparando, estaban empezando a planear la forma de eliminarlo, de deshacerse de él, ¿cierto? Ahora, quizás por eso, ese fue el motivo por el cual el Señor, ¿cierto?, no se quedó en el lugar sanando más personas, ¿cierto? Eh, y porque además el mismo Espíritu Santo le estaba dando instrucciones para que él hiciera todo lo que estaba haciendo, ¿cierto? Como también nos pasa a cada uno de nosotros. El versículo 14, ¿cierto?, para los que se están conectando recién, del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, estamos viendo vamos en el capítulo 14, dice, después le halló, ¿cierto? Se refiere al hombre que sanó, Jesús en el templo y le dijo, ¿cierto? Jesús halló al hombre que había sanado, lo encontró en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor, ¿cierto? Ahora, eh, de alguna manera, el Señor quería tener este reencuentro con esta persona para dejarle en claro esto que le dice después y que también va a ser muy importante para nosotros y para todas las personas que desde ese momento y en adelante, hasta nuestros tiempos, van a estudiar esta porción bíblica, ¿cierto? Porque le dice,
Eh, He aquí has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Imagínense, esas son las palabras que salieron de la boca del Señor. Eh, y esto nos dice claramente que esta enfermedad que tuvo el hombre, que recordemos que fue una enfermedad que duró 38 años, se debió precisamente a su pecado, porque no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy inventando nadie, lo dijo el Señor, se lo dijo a esta persona y permitió que en este momento lo podamos saber y que se sepa a través de toda la historia de la humanidad al estudiar este versículo, ¿cierto? Entonces, esa enfermedad que le duró 38 años a esta persona fue producto de su pecado, ¿cierto? Eh, y esto también nos indica, cuando el Señor le dice no peques más para que no te venga alguna cosa, esto nos indica también que la desobediencia que nosotros podamos tener hacia el Señor puede abrirse, puede hacer que se abran puertas para cosas peores de parte del Señor. No es tratar de asustarnos, ni que el Señor nos quiera meter miedo, ¿cierto? Pero tiene que haber un temor de parte de nosotros hacia el Señor, de que si nosotros desobedecemos su palabra, ya sea que nos hable a través de las escrituras, a través de algún instrumento, a través de un sueño, de una profecía, que nosotros le obedezcamos, porque Dios nos está dejando en claro acá que la enfermedad de esta persona, que estuvo 38 años enfermo, se debía precisamente eh, a que había desobedecido, ¿cierto? A que había pecado, mejor dicho, y que no desobedezca porque le puede venir algo peor. Eso se lo dice el Señor a esta persona enferma. El versículo 15 dice, él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ¿cierto? Ahí este enfermo le avisa a los judíos que ahí estaba la persona que le había sanado, Jesucristo, ¿cierto? Eh, Ahora, algunos estudiosos bíblicos afirman que esta persona que fue sanada había sido un ingrato al entregar a Jesús, ¿cierto? Al decirle eh, a, lo- a los religiosos, a la autoridad de esa época, que esa había sido la persona que lo había sanado. Pero obviamente, este enfermo, ¿cierto? Esta persona que había sanado no tenía ninguna forma de darse cuenta cuál era la animosidad que tenían los líderes religiosos. O sea, no sabía ni podía saber de ninguna forma que lo querían matar o que estaban, que le tenían mala, que estaban en contra de él, por lo tanto él, de una manera muy sana, ¿cierto? De una manera muy inocente, y además con el corazón lleno de gozo, ¿cierto? Le dice que esa era la persona que lo había sanado, como nosotros mismos lo hacemos, ¿cierto? Cuando nosotros contamos nuestro testimonio, de qué manera el Señor nos libró de la muerte, en el caso del hermano Jorge, por ejemplo, o, o con cada uno de los testimonios, que nosotros tenemos testimonio, ¿cierto? Y nosotros contamos con alegría lo que el Señor hizo en nuestra vida, ¿cierto? Este hombre hizo lo mismo, ¿no? Él no sabía que se estaba preparando un complot para matar al Señor. eh, y por eso él le dice a los líderes, ¿cierto?, que ese era el hombre que lo había librado, ¿cierto?, de esta tremenda enfermedad. El versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, ¿cierto? La posición de la jerarquía religiosa solamente aumentó desde este momento en adelante, ¿cierto? A partir de este acontecimiento ya empiezan los líderes religiosos a ponerse, ¿cierto?, más agudos en cuanto a la persecución que están emprendiendo en contra del maestro para matarlo, ¿cierto? Eh, y preocupante, y procuraban matarle, dice, porque hacía cosas en el día sábado, ¿cierto? O sea, utilizaron precisamente este argumento de que el Señor sanó a una persona en el día de descanso para matarlo. Este fue el primer argumento, ¿cierto?, que empezaron ya a urdir para prepararse ya para tener argumentos para matar al Señor, ¿ya? Eh, Obviamente estaban tratando o tenían la intención de matar al Señor en el nombre del Señor. Imagínense qué aberración más grande, de qué manera estaban tan ciegos los judíos que querían matar al Señor en el nombre del Señor. O sea, estaban completamente perdidos, estaban con sus mentes completamente obnubiladas, no sabían de qué estaban hablando. Y su intención era precisamente esa, ¿cierto? Porque tenían esa envidia, ese odio hacia el Señor, porque las personas cuando veían a Cristo veían la luz, veían la claridad y no veían tanta regla, ni tanta formalidad, ni tanta estructura como en este tiempo, ¿cierto? Y como en ese tiempo también a través de la ley. Los hombres manipulaban la ley de esa época para obtener beneficios económicos, para obtener favores, ¿cierto? Para obtener estatus social, y las personas se veían acorraladas por la ley, pero no veían la salvación. En cambio, cuando vieron a Jesús, vieron, ¿cierto?, a una persona tranquila, una persona humilde, ¿cierto?, con una manta, ¿cierto?, un par de sandalias, que predicaba la palabra y lo hacía con una claridad tremenda y entregaba la luz de Dios, ¿cierto?, para la salvación de las almas. Por eso que los judíos lo odiaban, ¿cierto?, al Señor.
Después viene, ¿cierto?, el versículo 17, y aquí vamos, ¿cierto?, a hablar un poco de la igualdad con Dios, ¿cierto? Eh, el versículo 17 dice, y Jesús le respondió. Esta fue una confrontación cara a cara que tuvo Jesús, ¿cierto?, con los líderes religiosos. Le dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dice la palabra, ¿cierto? Eh, Ahí ya Jesucristo está reclamando, ¿cierto?, esa igualdad con el Padre, ¿cierto? No olvidemos que Dios es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Esta es la parte más difícil de entender para muchas personas, pero para que usted lo entienda y se lo pueda explicar a cualquier persona, es como un cubo. El cubo tiene un alto, ancho y largo, ¿cierto? Son tres partes de una misma cosa. Eso es como una explicación súper básica para que usted le pueda explicar a alguien, porque de repente las personas dicen, pero ¿cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? No. El Padre, ¿cierto?, que está en el cielo, Jehová, ¿cierto?, que le llamamos, eh, el Hijo, ¿cierto?, que Jesucristo, que vino a este mundo, murió, resucitó y subió al cielo, y el Espíritu Santo, que quedó en este lugar, esperando, ¿cierto?, la venida de Cristo y que es nuestro gran consolador. Tres personas que conforman un solo Dios, ¿cierto? Entonces, eh, aquí en esta parte, en el versículo 17, ya Jesucristo empieza eh, a darle a conocer o a enrostrarle a los judíos, ¿cierto?, su igualdad con el Señor, ¿cierto?, que está en el mismo nivel. Por eso le dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él era Dios. Finalmente, él estaba reclamando la igualdad con Dios, ¿cierto?, porque él era Dios. Eh, y las obras también que él hacía eran las mismas obras que hacía el Padre, ¿cierto? Porque él lo estaba haciendo en el nombre de su propio Padre, digamos. Y la obra principal que era liderar a la humanidad del pecado, ¿cierto? Que empezó por el ministerio que inició Jesús cuando llegó a la tierra, pero que hasta el día de hoy se sigue realizando a través de su Espíritu Santo. Eh, Después de ese, eh, el versículo 18, entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, ¿cierto? Porque no solo quebrantaba el sábado, o sea, estaban pero rasgando vestiduras porque había quebrantado la ley, eh, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, ¿cierto? Eh, bueno, cuando dice entonces, por tanto, más procuraba matarle a los judíos, quiere decir que él ni siquiera buscaba ningún tipo de acuerdo con los judíos, que eran unos hipócritas. Él sabía, ¿cierto?, de su condición de Dios, de que esto lo único que hacía era ¿cierto?, prender más el fuego del odio que tenían los judíos hacia él, pero él tenía que ir con la verdad por delante. Él sabía lo que le esperaba, sabía cómo iba a morir, sabía lo que iba a sufrir, sabía que ese temor al enfrentar esa situación le iba a hacer sudar gotas de sangre, pero a pesar de eso, él fue valiente y enfrentó, ¿cierto? Y le enrostró estas palabras a los judíos, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Predicar la palabra sin temor a la muerte. Nosotros no tenemos que temerle a la muerte porque desde el momento que ya aceptamos a Cristo, ya tenemos un aceptar genuino, ¿cierto? Cuando hay una conversión real, un nuevo nacimiento, nosotros ya tenemos nuestra salvación asegurada, ¿cierto? No la vamos a perder y por lo tanto tenemos que ir de frente mal predicando la palabra y la verdad de parte del Señor, ¿cierto? Por eso el Señor le decía estas palabras a los judíos y no tenía temor, ¿cierto?, de lo que se venía más adelante, que sabía que iba a ocurrir, pero él predicaba, ¿cierto?, siempre la verdad por delante. Eh, Ahora dice, porque no solo quebrantaba el sábado, ¿cierto? Eh, y porque realmente el Señor, si lo vemos desde el punto de vista de los judíos, había quebrantado una ley que era muy importante para ellos, pero que nosotros sabemos que era algo completamente necio, ¿cierto?, que no tenía ningún sustento. El día eh, que el Señor podía hacer el milagro, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando no había aceptado a Cristo, cuando estaba todavía con la venda de la Iglesia Católica en mis ojos. Y aquí están mis papás presentes que pueden ser testigos también. En mi casa no se martillaba, no se comía carne, ¿cierto? Comíamos pescado. Y así teníamos que andar todos calladitos en Semana Santa y una serie de reglas creadas por el hombre que eran completamente necias, pero había que hacerla porque uno estaba, ¿cierto?, convencido de una situación que no era así. Entonces pasaba lo mismo en este tiempo, ¿cierto? Los judíos establecían normas que eran completamente irrisorias, ¿cierto? A nosotros que ya entendemos el Evangelio, que el Señor nos ha sacado saber de los ojos, nosotros entendemos, ¿cierto?, que son cosas que son del hombre y que no son de Dios. Y Dios, Él fue el que creó el día de descanso y Él puede hacer el milagro cuando Él quiera, ¿cierto? Después dice, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, ¿cierto?
obviamente Jesucristo, cuando lo acusan de que se hacía igual a Dios, él en ningún momento rechazó esta acusación. Por todo lo contrario, él la confirmaba, ¿cierto? Él decía, sí, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, y no le importaba, ¿cierto? Que se le tiraran en contra, que lo rechazaran por lo que por lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Y con razón, porque, ¿cierto? Jesucristo es el mismo Dios. El versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no olvidemos que cuando el Señor dice de cierto, es porque lo que viene después es algo muy importante. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene, sino lo que viene a hacer al Padre, ¿cierto? De alguna manera declara la humanidad, ¿cierto? Propia, su humanidad, eh, en que Él se deja libremente a un lado la expresión de su deidad, pero que nunca pierde la posesión de ella. O sea, él está hablando cuando él le dice, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene, sino lo que viene a hacer al Padre. Ahí él está reconociendo su parte humana, pero sin dejar de reconocer que también es Dios. ¿Me entienden, hermano? Aquí hay que pedirle mucho discernimiento. Es un poco complejo el tema, pero eso nos da discernimiento, ¿cierto? Porque él en estas palabras le está diciendo a los judíos de que él tenía que obedecer al Padre, ¿cierto? Y ahí él reconoce su parte humana, pero en ningún momento desconoce que él también es Dios. Y después dice, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo juntamente, ¿cierto? Eh, o sea, él se puso como ejemplo de que era completamente humano, pero que también era completamente, en esa condición de humano dependiente de Dios, pero que también era completamente Dios. Eh, Después dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo, ¿cierto? Eh, Ahora, la obediencia, ¿cierto?, del Hijo se basa en el amor que el Padre tiene para con el Hijo, ¿cierto? Y le muestra, dice, todas las cosas que Él hace. Ahora, claramente, dice que todo lo que Jesús hizo, el Padre se lo dijo que Él lo hiciera, ¿cierto? Con eso le da la claridad de que hay una dependencia y hay una relación directa entre Él y Dios, como también nosotros tenemos que tenerla con el Señor, ¿cierto? Y mayores obras que estas les mostrará para que vosotros os maravilléis, ¿cierto? Dice el Señor. Esto tiene que ver, ¿cierto? Si usted quiere la nota con los versículos 28 y 29, que hablan de la resurrección que va a venir más adelante, ¿cierto? Por eso le dice, y mayores obras que estas les mostrará para que vosotros os maravilléis. O sea, él mismo, ¿cierto?, se iba a inmolar para mostrar las obras que Dios podía hacer de resucitarlo de la tumba. Por eso habla, ¿cierto?, de lo que va a venir más adelante, que está en el versículo 28 y 29, para que usted después, si quiere, lo pueda ir adelantando también. Y el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, ¿cierto? Eh, Aquí esto obviamente vuelve a reiterar el tema de la resurrección y de la vida eterna, ¿cierto? De la resurrección venidera que se iba a generar más adelante, ¿cierto? En los versículos 28 y 29, eh, y que es algo completamente espiritual, ¿cierto? Y que después se iba a tornar algo físico porque la gente en ese momento iba a poder presenciar el poder de Dios y lo que Dios podía hacer a través de Jesucristo y con Jesucristo al momento de resucitarlo, ¿ya? Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, ¿ya? Aquí simplemente está diciendo que Cristo es el Salvador hoy, pero que mañana será nuestro juez, ¿ya? Él está muriendo, está resucitando, con su sangre bendita, ¿cierto?, derramada, perdona los pecados de la humanidad, pero después va a volver y va a actuar como el juez, ¿cierto?, que va a juzgar a las naciones. Y como dice esa frase hermosa, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Entonces, no solamente va a ser no solamente nuestro Salvador al morir en la cruz, sino que cuando vuelva también va a ser nuestro juez, ¿cierto? Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, ¿cierto? Aquí vuelve a afirmar la igualdad con Dios en cuanto al honor que le tenemos que dar, ¿cierto? Esto también está explicado más en extenso en Hebreos 2,
del 7 al 9. Hebreos 2, del 7 al 9. Esto de la afirmación que hace Jesucristo en cuanto al honor, a la igualdad respecto a darle el honor al Padre y al Hijo. Después dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, ¿cierto? En el fondo está declarando claramente que si se deshonra a Jesús, también se está deshonrando a Dios. Así de simple. Entonces, con esa frase, los judíos ya tenían que estar más que claros que estaban yéndose contra el Señor, no estaban hablando o yéndose contra de algún fanático, ¿cierto? O un simple profeta, o un revolucionario, como muchos pensaron, o ni siquiera un líder político, sino que estaban yéndose en contra del propio Dios, ¿cierto? Porque dice, todos los que honran al Hijo, honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, ¿cierto? Después dice el versículo 24, de cierto os digo, ¿cierto? Otra vez nos hace poner atención. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿cierto? Eh, tiene vida eterna, ¿cierto? Cuando dice al que cree que me ha enviado, se refiere a que si no cree en Jesús, no puede creer en Dios, ¿cierto? Esa es la aclaración que le hace. Eh, y el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre, ¿cierto? Y él dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque independiente de Cristo no tenemos vida eterna. Si no creemos en Cristo no tenemos vida eterna. Y no vendrá a condenación, ¿cierto? Es decir, aquí, ¿cierto? Les aclara que fue Cristo y les está anticipando de alguna manera que fue Cristo el que tomó la condenación. Imagínense la suerte que tuvieron o la fortuna que tuvieron los judíos de que el Señor le estaba anticipando que la muerte de él iba a permitir eh, que la condenación quedara sin efecto, que ya no existiera una pena, ¿cierto? Una culpa para la humanidad. Por eso les dice, y no vendrán a condenación, eh, no vendrán a condenación, ¿cierto? Más paso de muerte a vida, ¿cierto? Entonces, Cristo tomó la condenación en la cruz, ¿cierto? Y él le anticipó de alguna manera a los judíos que eso iba a pasar. Pero obviamente, como estaban tan perdidos, eh, no entendieron, ¿cierto? Porque no habían experimentado ese nuevo nacimiento y como eran hombres naturales no podían discernir estas cosas que tienen que discernirse espiritualmente. Después dice el versículo 25, de cierto os digo, eh, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, ¿cierto? Esto tiene un significado doble. En primer lugar, se refiere a la gente que es salva, ¿cierto? Y que por eso que pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual, ¿cierto? Usted me entiende, porque usted es salvo, ¿cierto? Y en segundo lugar se refiere a la resurrección de la vida venidera, ¿cierto? Cuando todos los santos sean resucitados, ¿cierto? Yo de entender estos dos conceptos, el del nacimiento espiritual y el de la resurrección, cuando les dice, vendrá ahora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Amén. Después dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Se refiere a Jesucristo como la fuente de vida eterna, ¿cierto? Acuérdense ustedes ese pasaje que leímos de cuando se conversa con esa mujer en el pozo de Jacob, ¿cierto? Le dice entonces, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, se refiere a Dios como la fuente de vida eterna, ¿cierto? Como la fuente máxima de vida eterna en realidad. Así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 17, y también le dio poder de hacer juicio, ¿cierto? Aquí ya queda en claro el tema del juicio de parte del Señor. Dice, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre, ¿ya? Él pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿cierto? Eso es Jesucristo. Y ese es un mérito completamente suficiente eh, para que él, ¿cierto?, pueda juzgar al ser humano cuando vuelva a este mundo, ¿cierto? Ese mérito se lo dio el Señor para que tenga esa autoridad de juzgar al ser humano cuando vuelva a este mundo. ¿Ya? Por eso decimos que no es solamente nuestro Salvador, sino que también va a ser nuestro juez cuando vuelva a la tierra, ¿cierto? Ahora dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué le dice no os maravilléis? No olvidemos que Dios es omnisciente y mientras estaba hablando él entendía
lo que los judíos estaban pensando, lo que estaban maquinando, ¿cierto? Por eso le dice, no os maravilléis, ¿cierto? Porque sabía que le había volado ya la tapa de los sesos con todo lo que le había dicho, ¿cierto? No entendían lo que pasaba, estaban confundidos, seguramente algunos de ellos creyeron, otros no, seguramente después discutieron, trataron de llegar a algún acuerdo, de entender lo que pasaba. Por eso el Señor les dice, no os maravilléis de esto, ¿cierto? Porque están realmente confundidos, complicados, algunos maravillados, otros no tanto. Eh, Porque vendrá hora, ¿cierto? Dice el Señor, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿cierto? Aquí habla de la resurrección de la vida y de la resurrección de la condenación también, ¿cierto? Eh, bueno, y obviamente estas declaraciones nuevamente proclaman a Cristo como el Señor de la vida y también como el Señor de la muerte. ¿Amén? Y después dice 29, y saldrán los que hicieron bien a, eh, bien digo, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, más los que hicieron mal a resurrección de condenación, ¿cierto? Eh, bueno, se refiere a la resurrección, ¿cierto? Cuando escuchemos su voz. Eh, y cuando habla de la resurrección de vida, se refiere eh, a la primera resurrección que muchos llamamos, ¿cierto? También el arrebatamiento de la iglesia, que está en 1 Tesalonicense 4 del 13 al 18, ¿cierto? Yo sé que muchos de nosotros conocemos esa palabra en 1 Tesalonicense 4 del 13 al 18, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor dice los que hicieron bien a resurrección de vida, se refiere a esa resurrección, al arrebatamiento de la iglesia. Y después dice, más los que hicieron mal a resurrección de condenación, ¿cierto? Eso se refiere a la última resurrección que ocurrirá aproximadamente 1000 años después de la primera resurrección de la vida, ¿cierto? Después de del milenio en el cual el Señor va a gobernar aquí en la tierra, se produce esa segunda resurrección. Y a eso se refiere el Señor en esta segunda parte que acabamos de leer. Eso está en Daniel, lo pueden profundizar más, en Daniel 12, versículo 2, y también lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 20. Ahí está completamente eh, documentado el tema de la resurrección después del milenio, para que lo pueda estudiar más en profundidad si es que lo desea. Porque después lo vamos a ver igual, ¿cierto? Si el Señor no viene antes, porque la Biblia es tremenda, hermano, es una fuente de conocimiento inagotable. No sé si antes de que el Señor nos venga a buscar, de manera individual o a todos, de una, vamos a alcanzar a leerla completa o a estudiarla completa, pero si alcanzamos a llegar a Apocalipsis, lo vamos a ver. Bien, sigamos avanzando. Capítulo 30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, ¿cierto? Ahí está, una vez más, ¿cierto? Recalcando su condición de humano, ¿cierto? Porque él recibió toda la autoridad de parte de Dios. Como oigo, juzgo, ¿cierto? Y después dice, y mi juicio es justo. Se refiere simplemente a que el juicio del Señor, no obstante de ser parte hombre y parte Dios, es un juicio justo, ¿cierto? Es un juicio perfecto, porque Él viene del trono de Dios, Él viene del cielo, no es un aparecido, ¿cierto? No alguien que contrataron para la película, no, el Señor viene directamente del trono de Dios, por lo tanto, su juicio es perfecto y su juicio, para que la redundancia también, es justo, ¿cierto? Eh, Después dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿cierto? Eh, bueno, aquí declara el hecho que el conocimiento humano del Hijo es la base, de alguna manera, para el juicio que va a ejecutar el Padre, ¿cierto? Que se va a pronunciar absoluta y finalmente por labios humanos del Hijo de Dios, ¿cierto? Es decir, Él, en esa condición completamente hombre, completamente Dios, cuando vuelva a la tierra, va a tener una condición completamente de Dios y va a juzgar y ese juicio a la humanidad, a las naciones, va a salir desde su boca, desde sus labios, ¿cierto? Eh, pero él en este momento, cuando está hablando con los fariseos, ¿cierto? Les habla de que todo lo que él hace está autorizado por parte de Dios porque está en esa condición también de ser humano. Y el versículo 31 dice, si yo doy testimonio de mí mismo, ¿cierto? Se refiere a dar testimonio en cuanto a quién es y a lo que él es, mi testimonio no es verdadero, ¿cierto? Es decir, si él atestigua de sí mismo, eh, en definitiva está atestiguando de lo que el Padre está poniendo en sus labios, dándole la autoridad, ¿cierto? Después 32 dice, otro es el que da testimonio de mí. Y ahí, ¿cierto?
confirma de alguna manera que es Dios el que está dando testimonio del mismo. Y también se refiere, ¿cierto?, a la figura de Juan el Bautista, porque no olvidemos que Juan el Bautista fue el que le preparó el camino, ¿cierto? Entonces hay un doble testimonio ahí, porque es el mismo Dios el que le da autoridad para hablar, pero también hay un enviado anterior que es Juan el Bautista, el que dio testimonio de él cuando estuvo predicando en el desierto, ¿cierto? Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, ¿cierto? El versículo 33, vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad, ¿ya? Versículo 34, pero yo no recibo el testimonio de parte de hombre alguno, ¿ya? En efecto dice, aunque el testimonio de Juan sea verdadero, no usaré el testimonio de ningún hombre. Eso es lo que está diciendo en definitiva con estas palabras. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos, ¿cierto? En definitiva, Jesús le estaba diciendo a los líderes religiosos que ellos no eran salvos, porque habían creído en muchas cosas que se habían hablado, pero que no eran ciertas porque provenían de labios de hombre, y él lo que estaba diciendo provenía de labios divinos, ¿cierto? De labios de la misma deidad, del mismo Dios. Y obviamente del enviado que había sido también Juan el Bautista, que había estado lleno del Espíritu Santo de Dios. 35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, ¿cierto? Se refiere a que Juan el Bautista era luz, pero que no era la luz que el mundo estaba esperando todavía, ¿cierto? Está como recordando lo que había hablado en ese tiempo cuando vimos, ¿cierto?, el episodio de Juan Bautista. Y vosotros quisierais regocijaros por un tiempo en su luz. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha, perdón, eh, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. O sea, toda la sanidad y todos los milagros que él podía hacer eran innegablemente de parte de Dios y eran innegablemente con el poder de parte del Señor, ¿cierto? No había otra forma de entenderlo porque él estaba dando cuenta de que la autoridad provenía directamente de Dios y que no obstante de que Dios había utilizado a Juan el Bautista, esa era una luz que indicaba el camino venidero, ¿cierto? Pero que la luz de vida, la luz de sanidad y de salvación era solamente el mismo que era Jesucristo. Eh, Vamos a quedar hasta acá porque ya nos quedan 2 minutos para que esto se corte. Versículo 37 vamos a quedar ahí para continuar la próxima semana, ¿cierto? El que me envió, el Padre que ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. O sea, en definitiva le estaba aclarando a los fariseos que no obstante que era un enviado de Dios, ellos no estaban creyendo en su palabra. Al final alcanzamos a terminar hasta el versículo 38 y lo vamos a dejar hasta ahí. Y la próxima semana seguiremos con la ayuda del Señor en el versículo 39. Y ahí el Señor empieza a profundizar más el tema en cuanto a lo importante que es escudriñar las escrituras. Amén. Este es el estudio, hermano. Espero que haya sido de bendición para usted. Eh, y le voy a pedir a mi hermana Gladys, ¿me escucha? Ponga el micrófono para que nos termine con una oración. Ya, Amén. amén. Bendito Padre Celestial, voy a tu santa presencia, Señor, porque quiero darte las gracias especialmente, Padre amado, por poder entrar a estas clases que nos abren un poquito. Amén. Se le fue el internet, me parece. Amén. ¿Nadie puede terminar con una oración? Por favor. Gracias.
Te agradecemos, Señor amado, por este momento que tú nos das, Señor, de poder aprender, Señor, esta lección bíblica, Señor. Te agradecemos por la instancia que tú nos das, por el tiempo que podemos apartar, Señor, para poder conectarnos, Señor Jesús, y así aprender un poquito más de tu palabra, Señor. En esta hora rogamos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les des el entendimiento, la sabiduría, Señor, y que también los seas cuidando el día de mañana, los seas protegiendo en sus quehaceres, Señor, y también que esta bendición, Señor, sea llegando también a mis hermanos que no se han podido conectar. Le pedimos que nos guardes durante esta noche, que nos proteja, nos libres del mal, Señor, de todo peligro, Señor, y que sus ángeles acampen alrededor nuestro, Señor amado, y nos guarden y nos protejan. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Jesús y Salvador. Amén. 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 Bien, hermano, que Dios le bendiga, que tenga una buena noche. Buenas noches. Chao. Chao, Gonzalo. Estén bien. Chao, hermano Esteban, hermano Jorge. Amén. Buenas noches, que esté. Bien. Dios lo bendiga. Igual. Consulta Chao, chao, mañana, bendiciones. Chao, chao. consulta mañana, ¿es feriado o no, hermano?